Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. En esta ocasión vamos a poner a prueba, vamos a hacer un test extremo de destrucción del smartphone más resistente y más potente del mercado, el Blackview BV9500 Pro. Aquí lo tenemos, es un verdadero tanque, vamos, es súper sólido a la mano, pero ya veremos si es tan sólido a las pruebas que le vamos a hacer. 4 categorías de menos a más. El primero, bolita a 1000 grados y cerillas a 1000 grados. Segundo test, prueba de agua, a ver si realmente soporta el ser sumergido y caída desde diversas alturas. Tercer test, vamos a dispararle con las réplicas de Airsoft más potentes que tengo, la Yakuza, que es una Glock, y el M4A1, ambas réplicas son eléctricas y va a ser disparado con bolitas de 0,20. Y por último, vamos a hacerle estallar unos cuantos petardos, en este caso tengo los Bulldog, que son los más grandes. Si el smartphone ha sobrevivido lo anterior, yo creo que los petardos ya directamente lo van a reventar, pero si aún así no consiguieran romperlo, tengo pensados otros test, ya son extremadamente extremos. Vamos, que no nos vamos a ir del vídeo sin ver este Blackview reventado, así que a ver cuánto aguanta. ¡Comenzamos! Bueno, antes que la gente empiece a entrar en cólera que por qué rompo un smartphone, hay gente que no tiene, hay gente pobre, hay gente rica, por qué no me lo regalas a mí, por qué no lo sorteas, mil cosas. Bueno, si este smartphone lo rompo es porque Blackview me ha contratado para hacerle un test de destrucción, para ver cuánto soporta en manos de Giga Experimentos. Simplemente es por eso, por mí no lo hubiera roto evidentemente, lo hubiera sorteado, os lo hubiera regalado o bueno, o lo que sea, porque sinceramente es un gran smartphone, pero es un smartphone de resistencia y Blackview quiere saber cuánto resiste. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo, así que disfrutar. Y aquí hemos visto cómo la bolita a 1000 grados ha dañado un poquito lo que es la pantalla. Vemos que los píxeles se han dañado al menos de esa zona y se ha creado una especie de fisura, pero creo que es una lámina interna, así como intermedia. O sea que la parte de arriba está perfecta. Vamos a ver cómo se comporta contra las cerillas a 1000 grados. Y la parte trasera, al ser de goma, resistente, antideslizante, sí que ha sufrido bastante este calentamiento. Y vamos a ver la pantalla, ¿qué tal? Y la pantalla vemos que está un poquito sucia, no está dañada, ahora lo limpiaremos y lo veréis. Y decir que bajé la luminosidad de la pantalla y ahora nos vamos al exterior y no la volví a subir. Por lo tanto parece como que se ve poco bueno, a la luz del sol, pero nada que ver. Se ve muy bien en el exterior, solo que se me olvidó volverle a subir la luminosidad. Espero que, bueno, me disculpéis por ese fallo y que disfrutéis del test que viene ahora. Ya ha llegado a la fase 2 de nuestro test, en este caso vamos a sumergirlo en agua de mar. Teóricamente es waterproof, o sea, resistente al agua. Ya veremos si lo consigue. Los daños estéticos un poquito quemado, pero hasta ahora nada. Le hemos puesto aquí un enganche, una cuerda con 20 metros y me dispongo a lanzarlo. Yo no sé qué va a pasar y 3, 2, 1... ¡Bomba va! Y aquí está, vamos a ver si funciona. Bueno, aquí vemos que está la dactilar, no creo que vaya porque está lleno de arena. Y funciona. Vamos a volver a lanzarlo y nada, pues a ver qué pasa. Más alto aún. 3, 2, 1... En esta ocasión llevamos 3 kilos de arena, funciona, por lo tanto vamos a hacer la última. ¡Ahí vamos! Por última vez, vamos a limpiarlo un poco, bueno, vamos a limpiarlo un poco digo yo, y esto no limpia nada. Vale, que podáis ver al menos la pantalla, bueno, espero que la podáis ver, no sé si se ve o no, pero bueno, más limpiando la puedo dejar. Funciona perfectamente, el smartphone, bueno, lleno de arena, pero ahora lo enjuago y vamos al siguiente test.
Ya hemos llegado a la zona de caídas, vamos a hacer 4 niveles, de la cintura al suelo, de la oreja al suelo, de lo máximo que llegue al suelo, y luego me subiré aquí a un puente y lo lanzaré al suelo. Vemos que el suelo es asfalto, o sea, es un suelo duro, que leches. Así que bueno, vemos que el smartphone funciona, simplemente tiene el daño ocasionado por la bolita en la pantalla, y comenzamos el test de caída. Voy a hacer como si lo sacara del bolsillo y se me cayera, ¿de acuerdo? 3, 2, 1. Se ha caído y vamos a ver si funciona. Funciona. Como si estuviera hablando. Sí, sí, de acuerdo, sí. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué descuidado soy! Vamos a ver si funciona. Funciona. Pues así arriba. 3, 2, 1. Cayó, en este caso ha caído de pantalla, vemos que, bueno, la pantalla está bien, funciona, pero vemos algunos daños en las esquinas, pero el funcionamiento es correcto, así que vamos a irnos al puente, que está como a unos 5 metros más o menos, y ahí ya yo creo que petará. Ya estoy encima del puente, aquí tenemos el smartphone, y ahí tenemos la cámara de alta velocidad. Pues nada, 3, 2, 1, me da rollo porque es que es un móvil muy guay, pero ¡ya! ¡Ah! Vamos a ver qué le ha pasado. Y está bastante bien, no hay nada, y funciona, no hay nada roto, y funciona. A ver la cámara. Bien. Nada. Vámonos al test número 3. Disparos. Acompañadme. Nivel 3 de destrucción. Tenemos el smartphone puesto ahí. Tenemos la cámara de alta velocidad y tenemos la Glock. Vamos a encender el móvil. Smartphone encendido. Supongo que se verá más o menos. Quitamos seguro. Comprobamos. Perfecto. Y nada, disponemos a disparar. Vamos a hacer 2 cargadores, uno tiro a tiro y otro a ráfaga. Primer tiro. Vale. Cargador terminado, relleno y ráfaga. Siguiente prueba con ráfaga. Vamos a ver qué tal la pantalla. Y aquí la tenemos, funciona perfectamente. Nada, perfecta. Vamos con el M4A1. Y aquí la tenemos, esta es mucho más potente. Quitamos seguro, probamos. Funciona. Vamos a ver qué tal en semiautomático. Bueno, he dado algunos más. Creo que bien, por lo que veo. Ahí se puede apreciar cómo las bolitas de Airsoft de plástico macizo en contacto con la pantalla se rompen en 1000 pedazos para que veáis la fuerza con la que impactan. Automático. Vale, ha habido rotura, señoras y señores. Ha habido rotura. Vamos a ver qué ha sucedido. Evidentemente era demasiado para el smartphone. Bueno, no se puede usar ya. Bueno, ha llegado hasta aquí el smartphone. Yo creo que ha estado muy bien, ha soportado muchísimos disparos. Os pondré por aquí el número exacto de disparos que ha soportado y no nos vamos a ir sin verlo estallar, ¿no? Los petardos, para eso lo hemos traído, así que no para la fiesta. Vamos con el cuarto test. Comienza el cuarto nivel, dejamos esto aquí. Primera prueba, una traca de 40 carpinteros. La traca de 40 como es, la deposito aquí en el suelo y ponemos el smartphone, que la vamos a poner de cristal, claro que sí.
de cristal sobre los petardos. 0. Vamos a ver qué tal la pantalla. Ops, se ha quedado bastante negruzca. Bueno, yo ya no sé si enciendo o no, pero vamos a seguir poniendo petardos, ¿no? A ver qué tal. Ahora probamos con unos tiracracker. Bueno, más o menos hecho. Bueno, ruido han hecho. Y el smartphone, ¡guau! Está súper caliente. ¡Ah! Está calentísimo. Está súper caliente. Pues inclusive más quemado que antes. Pero vamos con los últimos, con los más fuertes. Y aquí tenemos la joya de la corona, los Bulldog. Haremos solo 2 porque es una tontería que hagamos más, puesto que el smartphone ya sucumbió. Así que primera por la parte de abajo. A ver qué tal estos Bulldog. ¡Wow, wow, wow! Son fuertes, ¿eh? Y por la parte de la pantalla, que ahora sí que lo va a reventar segurísimo. Ahí va, Bulldog. Los daños ya son evidentes y extremos. Y aquí tenemos el smartphone. Por fin puedo decir que se ha estropeado. El que se ha estropeado no lo sé. La pantalla seguro. Internamente yo creo que debe estar bien, porque el chasis es súper robusto, os lo puedo asegurar. Es una auténtica pasada. Pero al no encenderse no puedo decir nada. Placa base, batería, yo creo que eso debe estar bien. Pero bueno, ahí lo dejamos. De todos modos, ya habéis visto que en un uso normal, aún es más, un uso muy descuidado, el smartphone va a aguantar perfectamente. Ya veis, se nos ha caído a 5 o 6 metros de altura y ha sobrevivido. Y aún es más, hasta el impacto número 90 o así de las réplicas del Airsoft iba súper bien. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace de compra por si alguno está buscando un smartphone pues bastante pro y muy resistente. Esta yo creo que es la mejor opción. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos la semana que viene con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.